Shalom Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 96 del Tratado de Baba Metzia. Nos dice la Gemara, va Rami Barjama, así preguntó Rami Barjama. Sha'ala le roba. Una persona pide prestada una vaca para cruzarla, para reproducirla. Mahu, ¿cuál es la ley? ¿Acaso dijimos que la persona que pide prestado tiene que pagar por las causas de fuerza mayor que le ocurren? Entonces, las partes de la duda son así. Que de Shaile Inche Bainan, es decir, es necesario pedir al animal para aquello para lo que se suele pedir al animal, es decir, para trabajar, para arar la tierra. Uleaji lo Shaile Inish, Inche, y para esto no lo pide la gente. O Dilma, o a lo mejor, Taamamai, ¿cuál es el motivo? Mishum, Hana, porque a fin de cuentas va a sacar un provecho de ese animal. Y por eso es que la Torah le dice que tiene que pagar por los onasim, las cosas que le ocurren por fuerza mayor. De Hainami, aquí también. Ha, Itleana, sí que tiene un provecho. ¿Por qué? Porque va a tener otras vaquitas. Entonces, otra duda. Shala le raot va. Pidió a la vaca, ¿para qué? La pidió prestada, ¿para qué? Para aparentar. Es decir, fíjate, tengo una vaca muy grande, muy gorda, muy importante, soy una persona muy rica. En realidad no lo es, pero la pidió prestada para aparentar. Mau, ¿cuál es la ley sobre esto? Ahora, ¿acaso Mamona Bainan, Veica? ¿Acaso tiene que haber dinero? Y, y aquí lo hay. ¿Por qué? Porque el animal en sí mismo vale más que una peluta. O Dilma, o a lo mejor Mamona de Itle, Ana, Mine, Bainan. O a lo mejor es necesario que sea un valor económico que tenga la persona un provecho de él. Beleca, y aquí no hay provecho. Pregunta, otra duda. Shealá la azot va bajó mi peluta. Es decir, pidió a la vaca prestada para hacer un trabajo que vale menos de una peluta. Mau, ¿cuál es la ley? Mamona Bainan Veica, ¿acaso es necesario que haya un valor y no lo hay aquí? Porque si vale menos de una peluta, no tiene valor. O Dilma, o a lo mejor, Col, Pajot, mi peluta, lo Klumhi, a lo mejor todo lo que es menos de una, perdón, Mamón Bainan Veica, es necesario que haya un valor económico y lo hay porque la vaca vale. O a lo mejor, todo lo que tiene menos de una peluta no es nada. Entonces, si vamos a decir que necesita justamente que haya un valor económico que le dé un provecho a la persona y que valga una peluta, teníamos que preguntarnos, Shaal, Shete Parot, perdón, pidió dos vacas prestadas para arar, las dos en peluta, para trabajar algo que tiene un valor de una peluta. Mahu, ¿cuál es la ley? Miambrinan, Zilbatar, Shual, Umashil y Beika. ¿Acaso vamos a decir que vamos en función de, del que lo pide? Y aquí sí que hubo alguien que lo pidió. Ashela Sheshabe Peluta. Es decir, pidió algo que vale una peluta. Vamos en función de lo que pedí. Lo que pedí vale más que una peluta. O Dilma. Zilbatar Parot. O a lo mejor vamos en función de, perdón, para lo que lo pedí, que lo que hice sí vale una peluta. O a lo mejor vamos en función de las vacas. De Kol Jada Bejada, Leca Mamona. Y cada una por separada no tiene un valor. Otra pregunta más de la cámara. Shaal pidió una vaca. Meshutafin, Benishalo Ejal Mehen. Le pidió la vaca a unos socios. Dos personas que son socios tienen en posesión una vaca y se la pidió. Y después uno de los dos socios se la pidió prestada. Mau, ¿cuál es la ley? Culo, Bealab, Bainan. ¿Acaso es necesario que todos los dos dueños de la vaca estén juntos con con el que lo pidió prestado para el trabajo en el momento en el que le ocurrió ese daño? Déjale, calla, aquí no está. O Dilma, a lo mejor, Mehahu Palga Dide, a lo mejor de ese medio socio que pidió sobre ese trabajo, Amiftar.
Es decir, él va a quedar exento de los daños, pero del otro no. Otra duda. Shutafim, Sheshalu, unos socios en la posesión de un campo, que pidieron prestado una vaca para arar el campo. Benishal Lehad Mehen. Y le pidió el dueño de la vaca a uno de ellos que le haga trabajar algo que no es de esa sociedad. Mahu, ¿cuál sería la ley? Kulo Shoel Bainan, ¿acaso el que pidió prestado, Nish'al Lejola Shoalim, una vez que pediste prestado para cualquiera de los dos por separado? Beleka, y aquí no lo hay, o Dilma, de ahí palga de Shaili, Mihat Miftar. Para aquella parte que pidió prestado, uno de los dos socios es que está exento. Otra duda. Shaal Mehaisha le pidió a la mujer una vaca que pertenece a los Nixé Milug, y los bienes que ella trae y que después se tiene que llevar en caso de que se separen. Es decir, la vaca en sí pertenece a la mujer, el trabajo y los frutos de esa vaca pertenecen al marido. Benishal Baalá, y el marido le pidió prestado la vaca a la mujer. Y de la misma manera, Isha Shala, una mujer que le pidió una vaca para arar un terreno que es de Nixemilog, de esos bienes que el capital le pertenece a ella, pero los frutos le pertenecen al marido. Benishal le Baal y se lo prestó al marido para que trabaje. Mahu, ¿cuál sería la ley? Dice, ¿acaso Kinyan Haperot? ¿Acaso el compromiso con los frutos que tiene el marido, sí, que tiene el marido en la vaca o en el campo, que Kinyan Aguf Dame, es como si hubiese adquirido en ese momento a préstamo también el cuerpo de ese animal? O a lo mejor no. Amarle Rabina le Rabashi, le dijo Rabina Rabashi, Haomer le Shelujó, una persona que dice a su enviado, Se veish el li im para ti. Ve y, y presta para mí en un lugar mi vaca. Mahu, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso queda exento de los ones, de los accidentes? ¿Por qué? Porque Bealá vimó, porque el dueño está presente. Es decir, ¿cuáles son las partes de la duda? Be'alav mamash veina veleka o dilma shelujo shel adam kemoto veika. A lo mejor, cuando la Torah dice que el dueño tiene que estar presente, se refiere al dueño en persona y no está. O a lo mejor es que el enviado de la persona es como la persona misma, y eso sí lo tenemos. Dice la Gemara, amarle Rabaja, Bere de Rabia, le Rabashi, le dijo Rabaja, el hijo de Rabia, Rabashi. Baal, el dueño de unos bienes, es decir, estos dueños de estos bienes que son bienes milog, que se llaman, plukta de Rabbi Yohanan y Resh Lakish. En realidad, depende de una discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Shaliach, la ley que hemos visto sobre el Shaliach, plukta de Rabbi Yohanan, Rabbi Yoshia, depende de una discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshia. Ahora, de Rabbi Yohanan y Resh Lakish, la discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, de Idmar, que dice, a mujer sadeu lejavero leperot, una persona que vende en su campo a su compañero por los frutos, para que coma los frutos de ese campo. Rabbi Yohanan Omer, dice Rabbi Yohanan, me vi recoré. Es decir, tiene que traer y enunciar. ¿A qué se refiere? A los bikurim. Los bikurim, las primicias de la tierra, había que llevarlas justamente en el periodo de Shavuot, al Bet HaMikdash, y hacer lo que se llama Mikra Bikurim, es decir, hacer un enunciado. Entonces, ¿qué dice aquí? Una persona alquiló un campo, no el campo en sí, alquiló los frutos, lo que vaya a producir ese campo. Entonces, cuando llega el momento de llevar los bikurim, ¿tiene que llevarlos y enunciar o no? La primera punto de vista decía, perdón, eh,
Rabbi Yohanan que dice, me vive Coré, lleva los frutos y lee. Resh Lakish Omer, me vi, ve no Coré. Resh Lakish dice, lleva los bikurim, pero no hace el enunciado. Rabbi Yohanan Omer, me vive Coré, ¿por qué dice Rabbi Yohanan que sí? Rabbi Yohanan dice que trae y lee porque Kinyan, pero que Kinyan Aguf dame. Porque la adquisición de los frutos de un campo es como adquirir el propio campo. Resh Lakish, ¿por qué Resh Lakish dice que no? Omer me vive no Coré, trae pero no lee. Porque pero la Kinyan Aguf dame. No es adquirir los frutos del campo, no es como adquirir el campo. Ahora, sobre la discusión del Shaliach, de Plukta de Rabbi Jonathan de Rabbi Oshaya, dijimos que dependía de una discusión entre Rabbi Jonathan y Rabbi Oshaya. De Tania, como se enseñó una veraita, a Omer le apotropos, el que dice a un tutor, a un, tutor, a un encargado de cuidar el dinero de una persona. Kol nedarim shetehe ishti noderet mikanat she'aba Ashabó mi macón ploni, hacerla. Le dice todas las promesas que mi mujer haga, desde ahora hasta que yo llegue a tal lugar, anúlalas en mi lugar. En lugar de mí, tú se las puedes anular. Hacerla. Dice, se las puede anular el apótropo. Yahol y Yum Mufarín. Entonces, ¿acaso vamos a decir que están totalmente anuladas? Mundo Amar, por eso dice el versículo, Isha Yekimenu, Isha Yeferenu, su marido es el que los va a mantener esas promesas y su marido es el que las va a anular. Es decir, solamente su marido y no el Shaliach. Dice Rabbi Oshaya, esta es la palabra de Rabbi Oshaya. Rabbi Yonatan Omer, dice Rabbi Yonatan, Matzinu, Bechol Makom, Sheshelucho, Sheladam, que encontramos en toda la Torah que el enviado de la persona es como la persona misma. Amarle, Rab, Ilish le Rabba, le dijo Rabilish a Rabba, a Omer le abdo, se ve Ishael imparati mahu. Le dice, ve y, y presta mi vaca. ¿Cuál es la ley? ¿Acaso está exento el que la pida prestado de los onasim, de, de los accidentes, porque el dueño no está presente, o sí? Explica la llamará los lados de la duda. Tibae le mande a Amar. Vamos a preguntar aquel punto de vista que dice, Shilujo Sheradan Kemoto, es decir, que el enviado de la persona es como la persona misma. Betibae le mande a Amar Shilujo Sheradan en lo Kemoto. Y también hay una pregunta para el punto de vista que dice que el enviado de la persona no es como la persona misma. Explica la llamada. Tibae le mande a Amar Shilujo Sheradan Kemoto. La pregunta para aquel que dice que el enviado de la persona es como la persona misma. Anemile, ¿qué vamos a decir? Que solamente es Shaliach. Cuando Shaliach es un judío de Bar Mitzvahu que tiene la obligación de cumplir Mitzvot, a Balevet, pero si es un siervo que nanita de la Bar Mitzvahu que no tiene la obligación de cumplir con la Mitzvot, o Dilma, o lo mejor, a Filo le manda a amar, incluso para aquel que dice en Shelujosh el Adam que motó, que el enviado de la persona no es como la persona misma. Anemil, esto se refiere, Beshaliach, sobre un enviado que es judío. A Balevet, pero si es un siervo que nanita, Yad Ebed, que Yad Rabo Damien. La mano del siervo es como la mano de su dueño. Entonces a Marle le dijo Rabba a Rab Ilish, Mistabra, Yad Ebed, que Yad Rabo Damien. Parece lógico decir que el caso es que la mano del siervo es como la mano de su dueño, de Are, y entonces eh, esto que hemos dicho, que la persona mandó a su siervo para que utilice en su vaca, la preste, entonces vamos a decir, vea, Alábimo, que el dueño es como si estuviese ahí presente. Ahora, va el Rami Barjama, viene a preguntar Rami Barjama. Baal Benirse Ishto. Es decir, una persona que Maudino, ¿cuál es la ley del marido sobre los bienes Milog de la mujer? Dijimos otra vez, Nirse Milog son bienes que la mujer aporta, que el capital queda para ella y los frutos los usufructa el marido. ¿Acaso el marido Shoel, Jabe, es como una persona que pidió prestada? ¿O Soher, Jabe, o es alguien que está alquilando esos bienes? Amar Rabba, dijo Rabba, Lefum, Jurpa,
Shebesheta, es decir, dijo Raba, por causa de esta pregunta de Rami Barjama, Mihar Beshelato, es decir, que se apresuró a preguntar y todavía no estaba Velo y Yemba y Afe y no se preocupó de pensar en ella en profundidad y bien, a lo mejor su pregunta era una pregunta que no era lógica. Explica Raba. Dice Mishum, Man Nafshah, de todas formas. Y Shoel Habe, si es que es alguien que pidió prestado, Sheela Bebe Alimhi, es alguien que pidió prestado con el dueño presente. Y si el dueño está presente, está exento de pagar. Veí Tejirut, y si es un alquiler, Bealim, Bebe Alimhi, es un alquiler con los dueños presentes. Entonces, explica la Gemara y dice, Ela, y que mi valle le Rami Barjama. Entonces, aquello que le preguntaron a Rami Barjama, si la ley del marido con esos bienes de Milog, de su mujer, es como alguien que pide prestado o alguien que alquila. De Agar Miná para Vehadar Nesaba. Es decir, de Agar Miná para, es decir, que tomó de ella el marido una vaca antes de que se casó y después se casó con ella, con la mujer, no con la vaca. Uzdadea Safek y las partes de la duda, ¿cuáles son? Shoel Habe o Soher Habe. Es decir, ¿era alguien que pidió prestado o es alguien que alquiló? Si es un Shoel, si Shoel Habe, si era alguien que pidió prestado, entonces Atia Sheela Bibalim. Entonces, vamos a aprender la pregunta con los dueños presentes. Perdón, Shithashabe Sha'at Anisuin. Es que eso que le pidió prestado se renovó en el momento en el que se casó con ella. Umaskea Lishirut Shelo vive Alim. Y no es que se renovó. Perdón, sí. Se renovó o cambió la forma en la que la tenía y pasa a ser alguien que lo tiene prestado. Y desaparece el compromiso de alquiler que tenía antes. O Dilma, o a lo mejor. Sejirut, que de Caima, Caima. O a lo mejor vamos a decir Sojerabe, que es alguien que alquiló. Y lo que alquiló, ¿dónde está esta? Es decir, yo no cambia el estatus. Por haber cambiado mi estatus con esta mujer, no cambia mi estatus con respecto a eso que yo le alquilo. ¿Y cuáles son los dos lados de la duda? Es decir, o el hecho de que se casó con ella. Entonces, lo que antes estaba alquilado, hacer que nos casamos y que eso entró como bienes de mi log, entonces ya es como si lo hubiese pedido prestado. Cambia el estatus de la relación. O no, lo que está alquilado es alquilado y da igual que cambie mi estatus con el dueño de ese objeto alquilado. Dice la Gemara. Ela, que a mi valle lee Rami Barjama. Entonces, aquello que le van a preguntar a Rami Barjama, que con de Agra Iji para mi alma. Es decir, que cogió esa vaca antes del casamiento. Ve a la Nesaba y ahora se casó con ella. Bezakai, Abu, le Shamesh para. Entonces ahora también él tiene el derecho de utilizar esa vaca que alquiló a su esposa. De Aliba de Rabanán. Y vamos según la opinión de los sabios. De hambre, que dicen los sabios sobre el que alquila una vaca. Dice Shoel, Meshalem la Sojer. El que pidió prestado le paga al que alquiló. Sí, Vasojer, Enosarij, de Shalem. Y el que alquiló no tiene por qué pagar a los dueños. Eyod, Shesojer, Patur, Beonasin. ¿Por qué? Porque el que alquila es exento de los accidentes. Huadin, Benidonze. Entonces dice, así es la misma ley para este caso. Loti Bayelah. Es decir, ni siquiera hace falta que te diga. Sheena Baal, que el marido no tiene la obligación de pagar nada. De Badai, Sheila, Bebealim, Hi. Porque en realidad es algo que estás pidiendo prestado con el dueño presente. Y Tibayelach. ¿Dónde está la pregunta entonces? Aliba de Rabbi Yossi, según la opinión de Rabbi Yossi, de Amar, que dice Rabbi Yossi, Tajadir
para la Bealim, Arishonim, devuelve la vaca a los primeros dueños. Sheen Asoher Yahol, la Asol Sejorá, para todo Javero, porque una persona no puede hacer negocio con la vaca de su compañero y ganar dinero para sí mismo y hacer perder dinero a sus dueños. Mai, ¿cuál es la ley sobre esto? Shoel Ave es como alguien que pide prestado, o Soher Ave, o es como alguien que alquila. Amar Raba dijo Raba, para resolver esta duda, Baal, el dueño de esos bienes, Milog, de su esposa, lo Shoel Ave, no es como alguien que pide prestado, veloso Ave, y no es como alguien que alquila. Él aloquea a Jave, sino que es como un cliente de la mujer y está exento de pagar a los dueños. Esto lo tenemos que aprender. Mi libre, mi de Rabbi Yossi, de Rabbi Hanina. Lo que dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina. Llamar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, pues dijo Rabbi Yossi, dijo Rabbi Hanina, Beusha, en la ciudad de Usha, Itkinu, establecieron los sabios. Isha, Shemejara, Benichse Milog, Bejaye, Beala, Umeta. Una mujer que vende de los bienes de Milog, es decir, que otra vez, Milog, el objeto sigue siendo de ella, el usufructo es del marido. Coge un objeto de estos, un campo, un animal, etcétera, y lo vende en vida del marido. Y después ella muere. Abal, el marido, Motzim y Ada le cojot, puede coger y reclamar ese objeto a los clientes que le compraron a la mujer ese campo. Va el Rami Barjama. Vino a preguntar Rami Barjama. Otra pregunta. Baal Benese Ishto. El marido con respecto a los bienes de su mujer. Mi mal, ¿acaso puede transgredir la prohibición de Meila? Es decir, de sacar provecho de algo que fue dado al Ekdesh. Es decir, que si la mujer viene y dice, pues ¿sabes qué? Eso que es bien que yo puse, lo hago Ekdesh, lo hago Kodesh. Amar Rabba dijo Rabba, man limol, es decir, kol zman shelo ishtamshu benechse haekdesh. Mientras no hayan utilizado esos bienes del Ekdesh, no está haciendo mal. Y si me quieres decir limol baal, que le vas a acusar de haber hecho mal, de hetera ni jale, en realidad es únicamente que está haciéndolo sobre unos bienes que a él estaban permitidos, porque eran suyos. Del ligne, de Isura, lo nijale, del ligne, es decir, lo que tiene permitido al marido le conviene, a él le interesa adquirir eso. Lo que tiene prohibido no le interesa. Entonces dice Tim Ol Ihi, y si me vas a decir que la Meilá es porque Mishum, She Iknata le Baala, Nirse Ekdesh, porque le hizo adquirir a su marido bienes del Ekdesh que le llegaron a ella de casa de su padre. Entonces, Aleafilu, Nehasim de Hetera, incluso los bienes que le están permitidos. Nami lo Nijale del Igne. Tampoco le conviene al marido comprarlos. Él no va a querer comprarlos, adquirirlos. Nim Alu Bedin. Y me vas a decir que es el Bedín el que provocó que haga Meila. Que Abdur Rabanan Takanta Veamru Baal Lokeach Habe. Entonces, es eso que dijeron los sabios, hicieron un decreto en Usha y dijeron que el marido, con respecto a los bienes de su esposa, es como un cliente. Pero Tiknu, Ken, y esto lo fijaron solamente que él era para permitir. Isura, lo Abid Rabanan Takanta, pero para prohibir algo no hicieron los sabios ese decreto. Ela, Amar Rabba, entonces así como dijo Rabba, Baal, el marido Maal, Yasheyotzi, solamente cuando saca los bienes del Ekdesh y los hace hol y los profana. Mide de Abba, Hamotzi Maot, Ekdesh Lejulin, como aquella persona que coge monedas que son del Ekdesh y los utiliza para algo que es profano. Y Bayeleu, pregunta la Gemara, Kahash Basar, si una persona pidió una vaca y la vaca pues perdió peso. Mehamad Melajá, ¿por qué? Porque le hizo trabajar mucho. Mai, ¿cuál es la ley? Amarle, le dijo el sabio, Hau Megabanan, le dijo entonces uno de los sabios, ¿verdad? Gilquilla, Bere de Rababia Shemei, se llamaba Rab Gilquilla, el hijo de Rababia.
Miklal, de Jimeta, Mehamad Melajá, Mehayev. Nema, Lab, Leokme, Bejilta, Sheilta. Entonces, ¿qué dice? Dice, del hecho de que si muere totalmente por causa del trabajo, Mehayev tiene la obligación de pagar. Entonces, ¿por qué Nema va a decir el que lo pidió prestado al que se la prestó? Lable, Okma, Bejilta, Sheilta, ¿acaso yo no te pedí esta vaca para trabajar? Es decir, te pido una vaca, ¿para qué te la pedí? ¿Para hacer bonito? No, te la pedí para trabajar. Si se muere trabajando, se muere trabajando. Él ama Raba, entonces dijo Raba, Lo, mi valle, Kahash Basar, Mehamad Melajá de Patu. Es decir, seguro que si la vaca se hace más flaca por causa del trabajo, está exento. El afilu meta, incluso si muere Mehamad Melajá por causa del trabajo, Nami Patur también está exento. Llamarle le dijo, Lab le okma bekilta sheiltija. Es decir, no te pedí la vaca para ponerla en una vitrina, te la pedí para trabajar. Nos cuenta la Gemara. Au Gabra de Shail Narga. Es decir, una persona pidió prestado un hacha. Mejaberé Beidbar. Le pidió un hacha a su compañero y se rompió el hacha. Ata fue el que pidió prestado. Le camé de Raba. Es decir, el que le prestó el hacha, el dueño del hacha fue a ver a Raba para cobrar a la persona. A Marlé le dijo Raba, Zil Atia Sahade de Lav Shenit B. Ve y trae testigos, ve y trae testigos de que la persona no utilizó el hacha de una manera inadecuada. Y me dices que cogió el hacha y trató de partir una piedra, ok, yo entiendo que si se rompe el hacha, tiene culpa. Pero si fue a cortar madera con el hacha, ¿qué le vas a reclamar? Nos cuenta, perdón, explica la Gemara. Veí leca sahade. Y si no hay testigos, mai, ¿cuál sería entonces la ley? Dice la Gemara Tashma, ven y escucha. Yahu Gabra de Shail, Narga, Mejabere, una persona le pidió prestado un hacha a su compañero. Ve Idbar y se rompió el hacha por negligencia. Ata fue el dueño del hacha rota. Le cambié de Rab delante de Rab para cobrarle, para reclamar el dinero. Amarle, le dijo Rab a esta persona, Zil, Shalem le, Narga Mealia. Ve y comprarle una hacha nueva, pero no una hacha de las mejores hachas. Amrulé, Rav Kahana, Rabasi le Rab, le dijeron Rav Kahana y Rabasi a Rab. Dina Aji, ¿acaso la ley es así? Veshatik Rab. Y Rab se quedó callado. Veil Geta, que Rav Kahana, Rabasi, y la halajá es como Rav Kahana y Rabasi. Dice, de me hadarle, tabre, umemalia le dame man. Es decir, que en realidad tendría que devolverle solamente la diferencia de lo que va a pagar por el nuevo hacha. Nos cuenta para terminar la Gemara, dice Au Gabra de Shail de Dabla. Es decir, una persona pide prestado un cubo. Mejaberé Beidbar. Le pide un cubo y se rompió. Ata le camé de Raspapa. Se fue a ver a Raspapa, el dueño del cubo. A Marle le dijo Raspapa, Atia Sahá desde lo Shenitbe. Tráeme testigos de que utilizó el cubo mal de Iftar y entonces lo voy a eximir. Perdón, lo eximió. ¿Por qué? Porque no había testigos. Hasta aquí llega entonces este DAF. Seguiremos con otros casos más que hay aquí. Vedrat Hashem en el próximo DAF. Shabbat Shalom, Hizku